Bueno, en primer lugar, agradecer a los compañeros de los gremios acá de Brasil, los anfitriones, por de nuevo recibirme en este evento multitudinario, realmente admirable. Segundo, a los miembros del Comité Regional de América Latina, de la Internacional de la Educación, y también a los compañeros y compañeras de la Internacional de la Educación de otros continentes, de otros países. Así que, bueno, hechos los agradecimientos, les quiero decir que no hay nada mejor después de comer para hacer la digestión que una charla sobre la crisis mundial. Así que confíen en mí, va a ser realmente un gran momento. Vamos a dedicar esta exposición, este tiempo, en un espacio que está orientado y destinado a hablar de la situación que está atravesando hoy América Latina. Los oradores, los expositores que me antecedieron, ninguno de ellos pudo pasar por alto lo que está pasando en nuestro continente. Yo probablemente, por mi formación profesional, también quiero decir que soy un educador, me considero un educador. Yo he sido siempre en mi carrera profesor, investigador universitario en la Universidad de Buenos Aires y varias otras, en diferentes facultades, pero básicamente me dediqué siempre a la economía internacional, a la cuestión de las crisis mundiales y a los cambios estructurales que van ocurriendo en el planeta. En ese sentido, me parece que es una buena contribución para aportar a lo que se estuvo hablando acá desde una perspectiva más política y sindical, dedicar un tiempito a pensar, reflexionar y algunos de ustedes conocer algunos elementos acerca de lo que está ocurriendo hoy con la economía del mundo. Voy a tratar de no ser demasiado técnico ni demasiado denso en estas cuestiones, pero sí no me quería privar de compartir con ustedes algunos gráficos y explicarlos. ¿Se ve este gráfico desde allá? ¿Se puede ver? Bueno, este gráfico lo que marca este gráfico es la producción, la actividad, el Producto Bruto del mundo entero. Es un gráfico que abarca un periodo anterior a lo que vemos ahí como un enorme valle, que es la crisis de 2008. Yo, antes de ponerme a desmenuzar esto que tengo acá, quería dejar en clara cuál es la tesis que me parece fundamental para la organización de los trabajadores en América Latina y en el mundo, para la organización de los partidos de corte popular. Me parece que hay una cuestión que es fundamental comprender y que además, prolijamente, los centros financieros internacionales, los economistas de las consultoras, del Fondo Monetario Internacional, quieren ocultar. Y esto es un dato central para organizar nuestras luchas. Y la cuestión es que la economía internacional, la economía mundial, el mundo, se encuentra atravesando una de las crisis más grandes de toda la historia del capitalismo. Repito esto porque, aunque parece algo grandilocuente, voy a tratar de demostrarlo brevemente en el gráfico, pero me parece una cuestión central para comprender lo que está pasando en un mundo que, si algo tiene de claro, es que está muy confuso en su fase económica, en su faz política y en su faz social. Es por eso que me parece central, para entender lo que pasa hoy en el mundo, partir de la base económica. Y esa base nos dice que la economía está atravesando una enorme crisis. ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué no tenemos noticias? ¿Por qué no es titular todos los días en los diarios del mundo algo tan importante como que hay una crisis económica internacional? Y cuando digo de la más grande de la historia, no es porque lo diga yo, sino porque no hubo ningún analista, ninguno, que no se diera cuenta que esa caída que tiene la producción mundial, ven que tiene epicentro en los años 2008 y 2009, solo es comparable
con la Gran Depresión, con la crisis del 30. No hubo en toda la historia del capitalismo otro episodio de tanta gravedad para la economía mundial junto con la crisis del 30, porque en algunos valores esto ha sido peor que la crisis del 30, pero no hubo ningún otro episodio como la crisis que se inició en 2008. Ahí tenemos un punto de acuerdo. En 2008 se inicia una crisis y aunque trataron de negarlo, era una crisis de magnitud histórica. ¿Qué es lo que decían los ideólogos, los economistas, los asesores, los consultores de los centros financieros internacionales, de las instituciones multilaterales de crédito? Decían que esa crisis no era una crisis económica como las que habíamos conocido. Decían que esa crisis era una crisis norteamericana y solamente financiera. Ustedes lo deben recordar porque esos días todos aprendimos términos como subprime, derivados financieros, ODS, créditos hipotecarios de baja calificación, todo esto que tuvo que ver con esa crisis 2008. Pero recuerden lo que les digo, estalla la crisis se manifiesta en el sistema financiero y se manifiesta de una manera espantosa, porque lo que pasó en aquel momento es que los norteamericanos, ustedes sabrán, la gran mayoría del pueblo norteamericano, particularmente el pueblo trabajador norteamericano, no es dueño de nada. No es dueño de su casa, no es dueño de su auto, no es dueño de su educación. Todo esto lo hacen a través de un sistema crediticio que endeuda a las familias y a las personas para hacer sus estudios. Esto es algo que están tratando de importar a América Latina, que han importado a Chile y a algunos otros países, pero es que como nadie puede pagar la universidad y la universidad pública es muy reducida, entonces para poder estudiar hay que pagar y para pagar no alcanza y hay que endeudarse. Pero lo mismo pasa con la compra de la vivienda, lo mismo ocurre con las vacaciones, con el auto, con cualquier bien material. Todo esto es a crédito. En 2008 ese sistema de crédito norteamericano explotó por el aire y nadie podía explicar por qué. Y sobre esto quiero llamar la atención particularmente sobre el momento de estallido de la crisis, porque también es interesante para entender la realidad que estamos viviendo en Latinoamérica, cuáles son los discursos que imperan y qué es lo que puede pasar. Los economistas más renombrados, los más famosos, poco tiempo antes de que estalle la crisis de 2008, habían decretado el final, como hablaba Hugo, del fin de la historia con Fukuyama, hablaban del final de las fluctuaciones económicas. Decían, desde los años 80 hasta aproximadamente el año 2005, las economías estaban creciendo bien y habían dejado de sufrir altibajos. Y se atribuían los economistas el copyright, la autoría de las recetas de política económica que habían impedido e iban a impedir para siempre las crisis capitalistas. Se había terminado. Es muy gracioso porque esto lo dijo quien era presidente de la Reserva Federal y lo dijo el que era el presidente de la Asociación Norteamericana de Economía. Dijeron ambos que las crisis no iban a pasar más. Y en 2008, fines de 2007, estalla la crisis más grande solo comparable con la depresión del 30. Y a partir de ese momento, cuando la economía les explota en las manos, y esto digo que estalla de la peor manera porque el problema fue que de pronto los trabajadores norteamericanos que venían con el salario congelado, con algo que ha plantado Trump en su campaña, por ejemplo. Esto de América para los americanos y volver al Made in USA tiene que ver con algo que en América Latina pasó antes, pero en Estados Unidos también ocurrió con el neoliberalismo. Una enorme desindustrialización. Hay que tener en cuenta que los países centrales y más avanzados del mundo han perdido buena parte de su industria y se les han estancado los salarios, tanto en Estados Unidos
como en Europa. Ellos decían que su sistema era sólido, pero con los salarios estancados ocurrió que una modificación financiera de los tipos de interés hizo que los norteamericanos no pudieran pagar más sus hipotecas. La crisis tiene ese origen y no otro. El origen es la decadencia en términos de nivel de vida del pueblo norteamericano. Y el hecho de que la financiarización, de la que hablaba un expositor antes que yo, no es algo que solamente opera en la estratosfera, en los paraísos fiscales. Es algo que atañe a la vida cotidiana de todas las sociedades desarrolladas. Los llevan al endeudamiento, las familias están endeudadas y después dependen ellos también de una variación de la tasa de interés, que nadie sabe ni cómo se origina, ni de dónde viene, ni para qué está, pero un día millones de norteamericanos no pudieron pagar más el precio de su hipoteca. Y eso es lo que llevó a la crisis de 2008, no porque la gente se haya quedado en la calle, que efectivamente pasó. ¿Se acuerdan? Había caravanas de casas rodantes, lo llamamos nosotros, de pequeños alojamientos móviles donde se paraba la gente a dormir porque no podía pagar más la hipoteca y los desalojaron. ¿De quiénes eran todas esas casas? Del sistema financiero, los bancos. Lo mismo que pasó más adelante en Europa. Pero peor que eso, la crisis no estalla por el problema social que generó, sino porque una vez que no se pudieron pagar las hipotecas, entonces todos los dueños de agregados y de derivados financieros muy sofisticados tampoco pudieron cobrar. Los bancos, eso fue lo que se conoció como los activos tóxicos. ¿Se acuerdan? Los activos tóxicos. Los bancos tenían títulos que en realidad se cobraban cuando la gente pagaba la hipoteca. Y decían, esto no tiene ningún riesgo, porque puede pasar que un trabajador no pague, que otro trabajador no pague. Lo que no se esperaban era este estallido, que fue una crisis del sistema financiero, que empezó como una crisis producto del endeudamiento que se genera en las sociedades desarrolladas, pero que desencadenó después una quiebra del sistema bancario norteamericano. En la crisis de 2008, fundió General Motors y hubo que estatizarla. Fundió AIG, la compañía más grande del mundo de seguros, norteamericana. Fundió Lehman Brothers, una de las casas financieras más grandes del mundo. Mi punto, porque ahora termino de caracterizar la crisis, es que esa crisis empezó ahí y todavía no terminó. No salimos todavía de la crisis que se inicia en 2008. Esa crisis, nos tratan de decir los economistas ortodoxos, oficiales, no es una crisis económica y no es una crisis del mundo. Es una crisis financiera y norteamericana. Y se arregla con remedios financieros. ¿Qué problema había? Estaban todos los bancos quebrados. Cuando digo todos los bancos, no es una exageración. Estaba quebrado el sistema bancario norteamericano. Por eso en aquel momento que gobernaba Bush, esto es en el pasaje entre Bush y Obama, todavía gobernaba Bush y Bush se presenta al Congreso en una pieza que también va a pasar a la historia. Se presenta ante el Congreso a pedirle al Congreso, o sea al Tesoro, o sea al sistema impositivo norteamericano, la ayuda económica más grande de toda la historia de Estados Unidos, como 10 veces más grande que el famoso New Deal. Le pide al Congreso ayuda financiera. Lo hace en un discurso realmente inolvidable, porque Bush dice que él es un creyente en el libre mercado, que él cree que el Estado tiene que ser mínimo y retirarse. Dice, pero el mercado falló. Y si no aparece el Estado, y esto está, dice Bush, está en contra de todas mis convicciones, pero si no aparece el Estado, entonces la economía va a terminar en un desastre del que no vamos a poder salir. Son palabras casi textuales de Bush. Y le pide al Congreso norteamericano que apruebe una ayuda más grande que el New Deal. Pero ¿para qué se usó esa ayuda? Porque nosotros sabemos lo que fue el New Deal. El New Deal fue un plan de obras, de crédito comercial, revivió Europa, puso un plan de infraestructura enorme, tanto en Estados Unidos
como en Europa, nada que ver. La enorme cantidad de recursos, sideral, récord histórico, récord mundial de recursos que puso el Estado norteamericano para salir de la crisis, se empleó para una sola cosa: salvar a los bancos. Salvar a los bancos. El gobierno norteamericano salió a comprar en efectivo todos los créditos, estos activos tóxicos, absolutamente toda la cartera de deudores incobrables de los grandes bancos norteamericanos. La socializaron, nacionalizaron la pérdida de los bancos, diciendo además que el problema de la crisis del 30 era que el gobierno no había salvado a los bancos. Así que esta vez iban a ir a salvar a los bancos. Así que fue un gobierno interventor, pero neoliberal. Salvaron a los bancos, le reemplazaron toda la cartera podrida, toda la cartera tóxica, incobrable, que hoy volvió y está en el Tesoro norteamericano. Socializaron la pérdida de los bancos. América Latina tiene varios episodios de esto. Nuestra propia crisis de 2001 se resolvió así, también, salvando al sector financiero. ¿Pero qué decían? Que el sector financiero iba a tener liquidez, que la liquidez, los fondos, iban a permitir prestar y que al prestar iba a reactivar la economía. ¿Y a quién le echaron la culpa de la crisis? ¿A quién le echaron la culpa de la crisis? Bueno, al sector financiero, que se había sobreexpandido, que se había vuelto muy especulativo y que había eludido las regulaciones. Recordemos esto: lo que hicieron los gobiernos de los países centrales para salir de la recesión fue simplemente salvar a los bancos. Y digo que recordemos esto porque todavía seguimos inmersos en esa misma crisis. Los bancos no prestaron, la inversión no creció y efectivamente no hubo ninguna reactivación que permitiera salir de esta depresión. ¿Pero por qué? Vuelvo a este punto fundacional, a este punto inicial de la crisis de 2008. Porque la crisis de 2008, que decían los expertos que era solo norteamericana y solo financiera, rápidamente golpeó en la gente, golpeó en los trabajadores. Rápidamente. En 2009 ya en Estados Unidos la tasa de desempleo se había duplicado prácticamente, de 5 a 10%. Esto no pasaba, repito, desde las décadas del 30, un crecimiento tan acelerado del desempleo. Pero esta crisis tiene una particularidad. La crisis actual tiene una particularidad. Se inicia en Estados Unidos, 2008-2009, años de crisis, y 2010, ya los economistas empiezan a festejar que la crisis terminó, que se acabó. Como era una crisis financiera norteamericana, afectó a la economía del país más grande del mundo económicamente, pero se terminaba ahí. Sin embargo, ya en el año 2010, esa crisis se desplaza a Europa. Esta crisis es una especie de tren fantasma, se desplaza, se corre, se mueve y no termina. Y esto es central para comprender lo que pasa hoy en Latinoamérica. 2010 se va a Europa. ¿Recuerdan? Grecia, España, Portugal, Irlanda, Italia. Sus siglas en inglés: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España. Los bautizaron ese grupo de países porque por sus siglas, las siglas son pigs, cerdos. Los países más débiles de Europa, los países de la Europa periférica, los países que además fueron fuente de inmigración y conquista, ¿no?, de América Latina. Bueno, esos países eran países cerdos, porque la crisis de Estados Unidos se desplaza a Europa, pega en toda Europa y
genera una situación, primero financiera, pero con una particularidad que distingue a Europa de los Estados Unidos, que es que en Europa, y acá hay algunos colegas europeos, me voy a permitir una exageración, en Europa los países han sido privados de una de sus herramientas centrales, los países, que es la política monetaria. En Europa hay una sola moneda y un solo banco central, que es el Banco Central Europeo. Cuando hay una crisis en un país, se puede incentivar el crédito, se puede generar liquidez, se pueden mover las tasas de interés, se puede desplazar la demanda a través de movimientos monetarios. Bueno, en Europa eso no existe. Son países que están privados de un elemento central de su soberanía como países, su moneda. No tienen moneda. Eso que había sido el gran avance de la Comunidad Económica Europea se les vuelve en contra a los países más débiles, que se encuentran con que de pronto, en medio de esa enorme recesión, que además, para que entiendan bien por qué no estoy exagerando, en Portugal la tasa de desempleo, cuando se inicia la crisis, llega a 27%. En España a 25%. Y cuando digo que esa crisis no terminó, es porque el desempleo hoy en España es 17%. Y en los sectores jóvenes está arriba del 50%. Y eso empezó en 2010. O sea, ya vamos 7 años de crisis y todavía el desempleo en Grecia no bajó del 21%. Sociedades como la nuestra a mí me da la impresión que no aguantarían tanto tiempo con desempleos arriba del 10%, 12%, 15%. En Europa, en la Europa débil, en la Europa periférica, en la Europa menos desarrollada, esta crisis todavía está haciendo estragos. Y se estima que faltan 5 años para que las tasas de desempleo vuelvan a un nivel cercano al 10% en los países más débiles de Europa. Digo entonces que esta crisis empieza en Estados Unidos no termina, pero ya se desplaza a Europa. Y el capítulo que a mí me interesa señalar, porque tiene mucho que ver con fenómenos que estamos observando en América Latina, es que la siguiente estación son los países emergentes. La crisis avanza y, como siempre, pasa por una zona, por una región, la azota y no la abandona, sino que queda anidada en Estados Unidos, en Europa, pero ahora golpea con toda su fuerza en América Latina. ¿Cuándo pasa esto? Finales del año 2013 y principios del 2014. ¿Y de qué manera pasa? Y no digo solo América Latina, hablo de todos los países emergentes, incluyendo China. China hoy también está atravesando una crisis, que es esta misma crisis. Obviamente las tasas de crecimiento en China son exorbitantes, pero antes de la crisis, las tasas de crecimiento en China eran del 9-10%. Ahora, después de la crisis, están convergiendo al 5-6%. Está creciendo a la mitad de la velocidad lo que es la locomotora de la economía mundial. Acá se puede ver en este gráfico que expresa lo que ocurre en todo el mundo. Lo que pasa es que la economía venía creciendo ahí arriba antes de la crisis, se desploma con la crisis, tiene una breve recuperación y después, a partir de ese momento, la economía mundial retoma un crecimiento débil a tasas cercanas al 5-4%, toda la economía mundial, que además si uno le saca a China, que está en rojo, las tasas son bajísimas. O sea, lo que sostiene la apariencia de que la economía mundial sigue creciendo es la economía china. Pero en 2013-2014 la crisis internacional golpea a los países emergentes, por eso digo inclusive China, inclusive África, pero para lo que a nosotros nos interesa hoy acá, golpea también y muy fuertemente en América Latina. ¿Cómo golpea? A través de 2 instrumentos. Lo voy a mostrar muy fácilmente porque es un gráfico. A ver, no, es este otro. Un gráfico sencillo. Bueno, son un par de gráficos. Esto
esto es simplemente el valor de los productos de exportación de los países emergentes y de América Latina. Acá puse algunos productos seleccionados: cobre, soja, mineral de hierro. Son todos productos que expresan los principales potenciales exportadores de los países de América Latina. Como ustedes ven, en 2013, fines de 2013, comienzo de 2014, se desploma el precio del petróleo, que afecta a los países de Medio Oriente, pero también a países como Venezuela. Los precios del cobre, que afecta a Chile. Los precios de la soja y los productos alimentarios, que afectan a Brasil, a Argentina. El precio del mineral de hierro también afecta a Brasil. Eso cae en un comienzo 50%. Pero más adelante se recupera poco y llega, con respecto al pico, a representar solo 30% la caída. Pero es una caída monumental. Las primeras manifestaciones de esta crisis, cuando llega a los países emergentes, se dan en Brasil, una muy fuerte devaluación, en Rusia, una devaluación del 80%, pero en todas las regiones tan fuerte a nuestros países, porque obviamente todos nuestros países tienen el mismo problema. Ese problema ha tomado diferentes formas, diferentes nombres: la periferia, los países emergentes, los países en vías de desarrollo. Pero el problema, para ponerle un nombre, es la dependencia. Es la dependencia. Nuestra conexión con el sistema económico productivo mundial es básicamente todavía, como lo era en aquellas épocas de la colonia, ser exportadores de materia prima, proveedores de materia prima para la industria que se realiza en otro lado. Cuando caen así, en picada, los precios de las materias primas, nuestras economías se sacuden y eventualmente caen. Porque es la forma en la que nosotros accedemos a dólares, a divisas, para a su vez poder sostener los niveles internos de actividad. Es decir, que a partir de la caída del precio de las commodities, América Latina, el mundo emergente, recibe frontalmente una crisis que viene de Estados Unidos, que pasó por Europa y que llega al mundo subdesarrollado. Y esa crisis, como ven ustedes, no solo anidó en aquellas estaciones previas, sino que ahora golpea a América Latina a través del precio de las exportaciones, pero a través, y esto me gustaría mostrárselo, es un poquito más. Acá tienen. A través de otro canal, que es el canal financiero. No solo los países de América Latina tienen una restricción, porque nosotros vendemos al mundo y el mundo nos compra. Pero resulta que lo que vendemos sufre una caída en su precio a la mitad. O sea, nuestro poder de compra en la economía mundial cae a la mitad. Y a partir de ese momento es como si cayera la demanda, lo que vendemos no se compra. Hay por definición una situación de crisis. Pero el segundo elemento es este. Coincide la llegada de la crisis a los países emergentes con una decisión que toma Estados Unidos, que venía posponiendo desde que se inicia la crisis en 2008 y de la que deben haber escuchado hablar y que yo ahora quería explicarles. La decisión de Estados Unidos es elevar la tasa de interés. Dice Estados Unidos que quiere fortalecer su moneda, que quiere fortalecer el dólar, y entonces sube su tasa de interés y se convierte en una verdadera aspiradora de fondos financieros a escala mundial. Durante toda la época anterior, los fondos, los capitales se iban de los países centrales hacia los países emergentes a buscar rentabilidad. A partir del inicio de esta crisis o de su capítulo latinoamericano, se invierte el flujo de fondos. Y acá lo ven, esa era la llegada de fondos a Latinoamérica que teníamos antes de la crisis, y así es como se empieza a desarrollar a partir del momento en que la crisis
desembarca en los países latinoamericanos. ¿Qué significa esto para nosotros? Que no solo no tenemos disponibilidad de divisas, porque no podemos vender al precio de antes los productos que nos compran, sino que además los capitales se empiezan a ir en manada. Acá funcionan en los mercados financieros estas cuestiones del contagio, del efecto dominó, de la profecía autocumplida. Sea de una forma o de otra, lo que tenemos es que los capitales empiezan a fluir del mundo periférico, del mundo dependiente, hacia los países centrales. Y esto coincide además con una estrategia norteamericana, con una estrategia del Departamento de Estado de Estados Unidos, de nuevo convertir a Estados Unidos en la única potencia mundial. Y esto consiste también en destruir todos los bloques regionales que habían creado una nueva geopolítica internacional con el multipolarismo y todo lo que conocimos como una Unión Europea fuerte, los BRICS, con la participación de Brasil, muy importante para la región, y el Mercosur. A mí no me cabe ninguna duda que en el medio de una crisis que sigue avanzando hay una decisión de romper todos los instrumentos de unidad comercial, de unidad financiera, económica, pero sobre todo política, que se habían empezado a forjar en las periferias del sistema capitalista. Es decir, alianza sur-sur contra las clásicas relaciones de dependencia norte-sur. Pero esto tiene efectos muy concretos, porque las economías periféricas entran en crisis. Entran en crisis. Y acá hay un elemento importantísimo para mí para entender la situación actual de América Latina. Cambia el escenario completamente. Una situación de holgura en términos de balanza comercial y de pagos, es decir, de disponibilidad de divisas, de buenos precios de lo que vendemos, de fondos financieros a tasas razonables. Bueno, esa situación se termina. Y todo el mundo emergente queda en jaque. No es otra crisis, y este es el punto que quiero marcar. No es otra crisis, es la misma crisis. Por eso tampoco se han podido abstraer de la crisis los países centrales, ni sus sistemas políticos. Ni sus sistemas políticos. Un mundo en crisis, un mundo de incertidumbre, un mundo de fluctuaciones económicas, un mundo donde no se consigue prosperidad, resultados económicos, un mundo donde esta crisis, porque hablaban antes de la exclusión social, de la redistribución regresiva del ingreso, de la concentración del ingreso en sectores minúsculos, muy reducidos, pocas familias que representan porcentajes enormes de todo el ingreso mundial. Bueno, con la crisis, ese proceso de desigualdad se acelera, pero a nivel político genera enorme inestabilidad. Esta es una de las primeras enseñanzas que se derivan de la cuestión de que el mundo está en crisis. Durante las crisis económicas, durante las crisis capitalistas, basta releer la historia, esa historia que el neoliberalismo pretende que todo el tiempo olvidemos, pero basta releer la historia para saber bien que en épocas de crisis económica la política es un tembladeral. Y es un tembladeral porque no es fácil dar soluciones, dar respuestas, dar resultados en un marco como este. Y esto atañe tanto a gobiernos progresistas como a gobiernos neoliberales. Y probablemente de ahí se derive, y fíjense, yo quiero también llamar la atención, porque todos estamos hablando de la ola neoliberal que está invadiendo América Latina. Pero yo quisiera hablar también de los países centrales. No era predecible hace 5 o 6 años, no era esperable que los países centrales estén en la situación política que hoy están. Hace un par de años, en los últimos años, se dieron elecciones en Inglaterra, Estados Unidos, en Francia, en Alemania, y ninguna de esas elecciones dio un resultado que hubiera sido previsible hace 5 años. Ninguna.
Es decir, la crisis económica que no encuentra remedio, que afecta a los pueblos de todo el planeta, ha generado a nivel político cuestiones excepcionales y hasta casi tragicómicas o absurdas. Fíjense, en Estados Unidos la victoria de Trump, un personaje que no terminamos de encasillar y que ha venido con un discurso mixto de persecución, de xenofobia, pero también un discurso industrialista y nacionalista para Estados Unidos, que es una absoluta novedad. Es una absoluta novedad. Hacía años que el consenso entre republicanos y demócratas no incluía la cuestión de reindustrializar Estados Unidos, lo que nos muestra también que los desastres del neoliberalismo, en términos de exclusión y desindustrialización, no solo afectaron a los países periféricos, afectaron también a los países centrales. Uno de los problemas del mundo hoy es que Estados Unidos está desindustrializado, que Europa está desindustrializada, que no hay ese trabajo industrial que había en los 50, 60, hasta mediados de los 70, que Reagan y Thatcher no trajeron solo recetas de desindustrialización, precarización, pérdida del poder sindical para los países emergentes, lo trajeron también para los países centrales. Y esta crisis que vivimos hoy es producto de esas políticas. Y los problemas políticos son también resultado de esas políticas. Fíjense, en Estados Unidos estuvo cerca de ganar la interna demócrata, Bernie Sanders, que es un político socialista. Y además, todos los analistas coinciden que si por esa poca diferencia hubiera ganado Sanders, Sanders probablemente le ganaba a Trump, que era mejor adversario para Trump, Sanders, que Hillary Clinton. Pero quiero marcarlo como el problema que tenemos hoy de inestabilidad política, de novedades políticas, de un mundo convulsionado. Estados Unidos estuvo cerca, más cerca que nunca, de tener un presidente socialista. Y estuvo en la misma situación Inglaterra con Corbyn. Y en la misma situación Francia con Mélenchon. Es decir que hay hoy, y en el medio de eso, un crecimiento muy fuerte de nacionalismos de derecha, xenófobos, el avance del movimiento nazi en Alemania. Yo atribuyo todas estas cuestiones sin querer ser muy determinista, pero las atribuyo a un problema económico que el mundo no ha resuelto. Y esto es lo peor. No está ni cerca de resolver. Y quiero hablar un poco de cuál fue la evolución después del salvataje de los bancos que hicieron primero Estados Unidos y después Europa. Decía antes, los activos tóxicos, las hipotecas, la sobreespeculación, y entonces los países centrales vuelcan una fortuna de fondos a su sistema bancario. Salvan los bancos. Salvan los bancos en Estados Unidos, salvan los bancos en Europa. Los llenan de plata, plata fácil. Reemplazan la inversión de riesgo por bonos del Tesoro norteamericano. Los bancos tienen sus bóvedas repletas de dinero. Y ahí que viene la teoría del derrame. Los ricos son más ricos, los bancos tienen más fondos, entonces eso va a reactivar la economía y va a mejorar las condiciones de vida de las sociedades. Pasó lo contrario. ¿Pero por qué? Porque si en ese momento había un descontrol financiero, y también ya se habló aquí de esto, hoy el descontrol es todavía peor. Los bancos norteamericanos que reciben la ayuda, en vez de volcarla a la economía norteamericana, abren filiales en paraísos fiscales, cuidándose también de que el gobierno norteamericano por la crisis los controlaba más, entonces desplazan los fondos a paraísos fiscales. Los bancos norteamericanos y los bancos europeos, que ya lo venían haciendo. Es decir, que ahora proliferó un sistema especulativo financiero inmenso, extraterritorial. Ya está fuera de jurisdicción de absolutamente todos los países centrales y de los organismos multilaterales. Como ministro de Economía, como funcionario, fui varias veces a las cumbres que se organizan en Washington.
Y están todos los años diciendo que hay que crear una nueva arquitectura financiera internacional. Pero no porque quieren beneficiar a los que menos tienen. Porque se dan cuenta de que este arreglo, de que esta ingeniería de fuga de capitales, no pagar impuestos en los países, en los paraísos fiscales, y después generar con toda esa plata enormes cúmulos de especulación financiera, eso también es perjudicial y nocivo para los países centrales y para incluso los sectores medio altos de los países centrales. Conclusión de esta parte de la exposición. Hablé de la crisis internacional, sostengo que la crisis internacional es un elemento de análisis porque todavía está en curso. Digo también que esa crisis se desplazó de Estados Unidos a Europa, de Europa a América Latina, y hoy América Latina, más allá de todo lo que hablamos acá, hay una base económica que está inmersa en esta crisis mundial, con salida de capitales, con caída de precios de las materias primas de exportación, con problemas para sostener las balanzas comerciales. Y digo además que esta crisis financiera no solo no viene siendo o encontrando soluciones fácticas y observables, sino que está cada vez peor. Lo que ocasionó la crisis en 2008, esa pelota de especulación financiera, hoy es mucho más grande y está sin ningún control. No es que lo digo yo, basta leer los documentos de los organismos financieros multilaterales, con un agravante. Hoy Estados Unidos está en una campaña en contra del FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio. Nosotros siempre nos hemos sentido perseguidos, oprimidos y explotados por estos organismos. Pero hoy Estados Unidos está queriendo terminar con todo el sistema de la posguerra de ordenamiento de la economía internacional, incluidas las Naciones Unidas. Es decir, que el mundo está atravesando una crisis económica y en paralelo a esa crisis económica, como correlato, está ocurriendo en la esfera política, la verdad están ocurriendo cosas bastante impredecibles hasta hace un momento y sobre todo, y creo que este es el punto que centralmente quiero remarcar, las clases dominantes, el sector financiero internacional, siguen la fiesta, pero no le encontró una solución. Y sabe lo vulnerable que es este sistema. Todos los meses en Washington empiezan diciendo que la crisis se acabó, va promediando marzo, julio, y ya dicen que este año no, y empiezan a prender las alarmas por las cuestiones vinculadas al descontrol regulatorio que hay en lo que ellos llaman, es técnico, shadow banking, la banca en las sombras. O sea, ese sistema financiero que ya no tiene bandera, que ya no tiene país, que ya no tiene dueños conocidos. Esto es lo que cada tanto aparece y hoy solo conocemos un pequeño parrafito sobre qué son y de qué se tratan estos paraísos fiscales porque me pidió algún compañero que lo haga. Los paraísos fiscales son la mayoría, la gran parte, primero, todos son productos, son hijos o de Inglaterra o de Estados Unidos. No son pequeños países bananeros que tuvieron una buena idea. Son un elemento central del sistema financiero internacional desde la crisis del petróleo de mediados de los 70. Un paraíso fiscal es un país que tiene en su legislación dos cualidades que no tienen todos los demás países. Una es el secreto absoluto. Cualquiera de ustedes, si quiere, sale de acá, va a internet y puede abrir una cuenta o una empresa en un paraíso fiscal. Va, escribe su nombre, pone el nombre de la sociedad, lo puede hacer en Caimán, en Panamá, lo puede hacer en las Islas de Man. Y los paraísos más grandes, que obviamente son Suiza, Delaware, los norteamericanos, Florida. Entonces se puede abrir una cuenta por internet, se puede abrir una empresa por internet. Y después con esa empresa uno emite facturas, uno hace ventas, hace negocios, o pone una propiedad, compra un auto y lo pone a nombre de esa empresa.
No hay ninguna forma de saber quién es el propietario de esa empresa, porque los países tienen legislación que sostiene el secreto absoluto en términos fiscales. Si alguien pregunta de quién es ese auto, de una sociedad en Bahamas, y no hay forma que el gobierno brasileño averigüe quién es el nombre. Y el segundo elemento, además del secreto, es la carga impositiva nula. Cero. Cero. No hay que declarar ni siquiera cuánto factura una empresa, porque no paga impuestos. No hay que llevar los libros de la empresa. Por eso la palabra paraísos fiscales es una mala traducción del inglés, porque es heaven la palabra y quiere decir guarida fiscal, que en nuestro idioma y en nuestra jerga se dice cueva. Es una cueva. En Argentina las cuevas son instituciones financieras opacas, oscuras, que hacen cambio, operaciones ilegales. Circula por ahí todo el dinero ilegal, circula todo el dinero de la droga, de la trata, de la corrupción, pero además lo que genera esos montos enormes de dinero es que circula toda la plata de las multinacionales. Todas las multinacionales del mundo tienen casa matriz en paraísos fiscales y ya no dependen de ningún gobierno. Esa es la desesperación que tiene la OCDE, que tiene el G20, que tiene el Fondo Monetario. No controla nadie a esos capitales. La plata viene y va, nadie sabe de dónde vino, cuál es su origen, de quién es, ni cuánta es. Es sobre la base de esos paraísos fiscales que se anidó toda la plata, todos los recursos que se pusieron para salir de la crisis de 2008. Por la contribución que hizo el Estado para el salvataje de los bancos, la economía no arranca. Y no hay solución. Y no hay solución. ¿Qué es lo que ocurre acá en América Latina? La verdad que acá quiero dar algunos elementos que tienen que ver con la cuestión política, la situación de la educación y obviamente la lucha de clases. ¿Qué pasa en América Latina? Bueno, sabemos hace tiempo que las crisis, que el objetivo central de las clases dominantes en medio de una crisis es descargar esa crisis en los sectores más desprotegidos, más humildes, en los trabajadores. Hoy el problema del mundo es ese. ¿Quién paga esta crisis? ¿Cómo se paga y quién paga esta crisis? Fíjense, a nivel política gubernamental esto es muy claro y para mí está definiendo un poco el cuadro de Latinoamérica. Los gobiernos neoliberales ante una crisis aplican políticas neoliberales. Ya lo han hecho 50 veces, las conocemos muy bien, por eso no quiero repetirlas demasiado. Privatización, ajuste del gasto público, ajuste fiscal, apertura de la economía, libre flujo de capitales, especulación. Ante la crisis abren la economía, retiran al Estado. Bueno, esa es una receta que inexorablemente termina perjudicando a los más débiles. La respuesta neoliberal a la crisis es bajar los salarios, es reducir los presupuestos, es vender todo lo que se pueda y es dejar a la economía de un país al arbitrio y a su suerte en medio de una tormenta. Esas son las políticas neoliberales. Las quiero contrastar con las políticas que se aplicaron en América Latina con gobiernos progresistas en medio de la crisis cuando se detona en 2008. Completamente al revés. Proteger el mercado doméstico, proteger el salario, proteger el empleo, avanzar con la intervención estatal, poner limitaciones al libre flujo de capitales. Esas políticas que son diametralmente opuestas tienen muchísimo mejores resultados para los países en medio de una crisis. Ante una crisis que viene de afuera, defender las condiciones sociales de la sociedad es la receta que tienen los gobiernos progresistas. Pero claro, los resultados no son tan buenos en el marco de una crisis como lo son en un momento de expansión mundial. Así que eso también es cierto. También las economías latinoamericanas a partir de 2008 empezaron a experimentar dificultades, pero sin poner en juego y sin entregar
las conquistas sociales que se habían alcanzado. Yo creo que uno de los grandes puntos de interpretación, más allá de ver todos los logros que consiguieron los gobiernos progresistas de Latinoamérica, lo primero que hay que marcar es que no había viento de cola, que no había ayuda internacional, sino que había una crisis mundial desde 2008. Y había que tener realmente mucha valentía, mucho coraje, mucha historia encima y mucha tradición y mucho apoyo de los sectores populares para ante una crisis internacional, en lugar de arrodillarse, abrir la economía y dejar que hagan un desparramo, defender los derechos de los trabajadores y defender los derechos del pueblo. Eso es una de las cosas más grandes que se consiguieron en América Latina. Por eso, a mí me parece que tampoco los gobiernos neoliberales la tienen fácil, hoy. Por eso el derrotismo, la idea, yo creo que hoy la situación está absolutamente indefinida. Y miren hasta qué punto está indefinida, que todos hablan de una ola neoliberal en América Latina y probablemente el año que viene, si no interrumpen los procesos democráticos, si no vienen con ideas totalitarias, si no siguen aplicando medidas propias de una dictadura militar, si esto no es así, probablemente esa ola neoliberal le vamos a contestar con una palabra para refutarla, y esa palabra es Lula. Compañeros y compañeras, quiero terminar esta intervención con dos elementos más. Uno primero es que hablé de las políticas de los gobiernos ante una situación de crisis internacional. Y dije que una es la desprotección, la apertura, el retiro del Estado, la pérdida de derechos, y otras son las políticas de mantenimiento, de sostenimiento del mercado interno, del nivel de compra de los salarios, del nivel de empleo, de la industria local. Son dos planes diametralmente opuestos ante una crisis internacional. Pero esas son políticas de gobierno. La verdad es que el verdadero antídoto, el único verdadero remedio, la única verdadera respuesta ante una crisis internacional, obviamente que si uno dispone del Estado son las políticas públicas. Pero para disponer del Estado, para tener ese instrumento, lo que se necesita es pura, única y exclusivamente la organización, la resistencia y la lucha popular. Compañeros, en este momento se vienen con fuerza esas políticas, y lo que nosotros le tenemos que poner del otro lado es organización, pero no solo organización en cada uno de nuestros países. No solo eso, porque yo creo que dentro de los elementos centrales históricos que se lograron en la década pasada, uno de los más importantes es la integración regional. La cuestión de la integración regional se puede decir en una sola palabra. No es que un país de Latinoamérica por sí solo no se salva, sino que Latinoamérica entera, si cada país va por la suya, no se salva. La única receta para que Latinoamérica salga del subdesarrollo, salga de la pobreza, es la integración productiva, cultural y social de nuestros países. En ese sentido, hay enormes avances. Esta cumbre, que quiero felicitar, esta reunión, es parte de ese avance, porque si el neoliberalismo se ensaña con algo, es con la educación. Y lo hace por dos motivos. De corto plazo, como lo hace con la salud también, es un ahorro, es parte del recorte, parte del ajuste. Pero también está la cuestión de largo plazo. Atenta contra el proyecto neoliberal la educación pública. Atenta porque el proyecto neoliberal no es solo un proyecto económico, sino que incluye la colonización del sentido común de nuestras sociedades. A mí realmente me resulta aterrador cada vez que por la calle escucho a alguien repetir una receta económica neoliberal como si fuera de sentido común. Y es muy habitual que emitir dinero genere inflación, que proteger la economía
desindustrializa, que si los ricos no ganan más plata y las empresas no se le perdonan impuestos, entonces no invierten. Todas estas recetas neoliberales entran por el sentido común. La forma y el antídoto que nosotros tenemos contra eso es uno solo, y es la educación popular, y es la educación pública, y es lo que estamos hoy haciendo acá, que es la lucha de fondo y la batalla de fondo contra las recetas neoliberales. Ellos buscan mercantilizar, buscan privatizar. Nosotros entendemos la educación como un derecho, pero además entendemos que ese derecho lo que permite es la libertad. Si uno no entiende, si uno no comprende, si uno le llegan las cosas impuestas y prefabricadas, entonces no es plenamente libre. Necesita empleo, necesita alimento, pero necesita también pensamiento crítico. Muchísimas gracias. Bueno, en nombre de los compañeros y compañeras de la Internacional de la Educación y en nombre de los compañeros mineiros, le vamos a entregar un presente a Axel regional para que sigamos disfrutando, para que sigamos peleando, para que sigamos construyendo juntos. Gracias. Y para que pueda seguir cantando, bailando y soñando. Gracias. Muy bien, hermano, excelente. O Axel, bastante jovem, mas quando ministro da Economia na Argentina, ele foi um dos responsáveis para o processo de desestatização da Aerolíneas Argentina e também do sistema de aposentadoria da Argentina. Ontem ele disse assim para mim que ele só parece que é tão jovem, né? E hoje ele é deputado nacional, deputado federal na Argentina, como também o nosso companheiro Hugo, que terminou de ser eleito nas últimas eleições, mas ainda não tomou posse, né?